bienvenido a Polvo y Miseria, bienvenida. Aquí estamos para darle lectura y tratar de entender, aunque en realidad no es tratar de entender, sino que por la fe entendemos. Aquí está Luis, ¿cómo estás, Luis? Por la bendición de Dios, bien, gracias a Yeshua por poder abrir hoy el Evangelio y poder ver su vida, sus enseñanzas y todo lo que va a hablar a nuestra alma, con poder y edificación para vivir. Amén. Aquí está José. Gracias, buenas tardes. Pues alegre de volver a reunirnos otra vez aquí en este Sambors después de un gran tiempo, de empezar a estudiar y a comprender, a vivir lo que Cristo vivió cuando vino aquí a la tierra. Gracias. Aquí está Pedro. Bueno, gracias por estar aquí conociendo más a fondo la palabra de Jesucristo. Le doy gracias al hermano Elías y a todos mis hermanos. Conocer más a fondo, a profundidad la palabra del Señor. Gracias. Amén. Aquí está Chucho también. Señor, te damos gracias por este día, Señor, que nos dejaste abrir los ojos, Señor, y encontrarnos reunidos aquí para contigo y estudiar más tu palabra, Señor. Aquí está Pati también. Gracias por la invitación y gracias a mis hermanos amados, y que el Señor nos abra el entendimiento para crecer. Aquí está Rolando también. Aquí estamos, gracias a Jesús, aquí estamos. Aquí está José. Gracias a mi Padre por esta otra oportunidad, darnos la oportunidad de seguir escudriñando su santísima palabra para que nos dé más entendimiento, para poder asimismo llevar a cabo las nuevas buenas a los hermanos que están perdidos. Gracias. Aquí está también Marcela, directamente. Gracias a Jesús estamos aquí una vez más para adorarlo. Adorarlo. ¿Cómo lo adoramos? Obedeciéndolo. Muy bien, y aquí está Rafa. El Señor nos bendice y le doy gracias porque estamos aquí, nuestros hermanos, y ustedes que nos oyen, para darle gloria al Señor. Así es, Rafita. Y aquí está Richie, muy feliz con Job 29. Las palabras de mi Salvador y Redentor, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y aquí está Isaac, muy feliz también. Para conocer un poco más de él y aprender mucho más de él. Y Elisa también. Muy feliz, muy feliz a los pies del Maestro, escuchando. Rolando, ¿cómo estás? Aquí estamos, Eli. Gracias. Ok, bueno, pues ya podemos empezar. Marcos 11, el segundo evangelio, el más corto de todos, pero no por eso pues menospreciable en lo más mínimo, ¿verdad? Porque por algo son 4 evangelios, como 4 seres vivientes, como 4 unciones, que ya hemos hablado de estas cosas. Es bueno, vamos a ver aquí a Cristo que entró en Jerusalén, mas no era el momento de que fuera coronado como Rey de Reyes, porque la obra del Mesías es en 2 venidas y pues a decir verdad son 3 venidas, porque hemos hablado de que nada más hablan de 2 venidas de Jesucristo, pero en realidad hay 3. Pentecostés equivale a una venida de Cristo. Es el Espíritu Santo, es una venida de Cristo en espíritu a la tierra. Y todavía si vamos más lejos hay una 4ª venida, el arrebatamiento, aunque pues en el arrebatamiento no viene directamente al mundo, sino que sale al encuentro pues de sus escogidos, los encuentra en el aire, ¿verdad? De acuerdo al versículo, así es. Pero bueno, vamos a ver. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, descripciones geográficas que vemos, Jesús, Yeshua, Dios hecho carne, el Mesías de Israel, envió 2 de sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de Cristo? Los enviados. Los que hacen su voluntad, los que le obedecen, desde luego, no los que dicen Señor, Señor, sino los que le obedecen, los que están consagrados, las que están consagradas. Y por eso los mandó, ¿verdad? No va a mandar a 2 necios, no va a mandar a 2 ahí tibios. Aunque en este momento pues todavía pues sí reinaba una tibieza absoluta, porque no había sido glorificado aún Cristo, no había habido todavía Pentecostés, así es. Y
les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Ok, esta es una orden extraña para ellos, porque quebranta la ley. ¿En qué sentido? Robar, es robar. Cristo dijo, y sabemos, todo es mío, ¿no? Todo es de Él. Pero esto implicaba robar. Porque dijo, y si hay para el mundo, para la justicia divina, pero aquí Cristo se pone por encima de toda la ley del mundo, y además pues es porque va a dar cumplimiento a un salmo, ¿no? A una profecía. Sí, Zacarías 9. Y Zacarías 9:9. Ok, entonces Dice, luego lo devolverá. Luego lo devolverá, está bien, pero pues también muchos aquí, hijos y hijas de Dios, bueno, cristianos, usan esto para sus propias vidas, ¿no? Pues voy a tomar esto y luego lo devuelvo. Se les olvida. No, esto era el cumplimiento de una gran profecía de Zacarías 9:9. Ahora, sí, porque el rey, por lo regular, cuando ungían a un rey, lo llevaban en un árbol. Así es, así había entrado David. Y Salomón, pero porque lo vio ser de David. Entonces, este pollino también deberíamos de verlo en nosotros mismos, que es donde Cristo se monta. ¿Para qué? Pues, para gobernar, para que camine con nosotros, así es. Nosotros somos el burrito, no el que vamos arriba. El problema es cuando creemos que somos el que va montado en el pollino. El que va montado en el pollino es Él. El burrito, el pollino somos nosotros. Ahora, un pollino, ¿cómo entran los reyes del mundo? Caballos y corceles, ¿verdad? Y Cristo entró pues en una bestia humilde, débil, pobre, nada ostentosa. Así es. Así es, ahora se entra en papamóvil, así es. Y si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y bueno, ahí entendieron, ¿verdad?, que Cristo es Señor, o iban a entender. Fueron y hallaron al pollino atado. El pollino atado son todos los seres humanos atados por esclavos del pecado, de Satanás. Por eso Él dice, ve y desátenlo. Él, el que nos desata es Cristo, y se sienta sobre nosotros cual pollinos. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de a la puerta. Entonces, ¿cómo sabía Cristo que había un pollino ahí? Porque Él lo sabe todo, así es. En el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? ¿Ves? Transgrediendo la ley del mundo, pero no la estaba transgrediendo, pero lo acusaron de transgresor de la ley una y otra vez. Sin embargo, nunca transgredió la ley, jamás, ni en una sola ocasión. Es el único que no la ha transgredido y el único que la ha cumplido. Ahí está como la ley ciega, y es un ídolo total. Lo que dice la ley hacemos. Oye, pero espérame, la ley, se está muriendo tu hijo. No, es que la ley dice que no podemos sanar ahorita. ¿Que se muera? Sí, que se muera. Okay. Transfusión. Porque su ley dice que no, que si Cristo no recibió transfusiones de sangre, ¿por qué iba a recibir si Él sabía que venía? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado. Entonces, si realmente hacemos las cosas como Dios nos manda y decimos las cosas como Dios, Él nos da autoridad. Pero si tergiversamos un poquito, pues estos hubieran podido mostrar ahí falta de carácter, ¿no? O miedo, ¿verdad? Ok, no tuvieron miedo, obedecieron la aparente ley transgresora de Cristo. ¿Y qué dice aquí? Los dejaron. No se opusieron, porque pues el maestro manda, punto. Entonces, cuando Él nos mande a hacer algo que aparentemente es contrario al mundo, cuidado, acordémonos de estas ocasiones, y hablar lo que Él manda y hacer lo que Él dice, porque a veces manda cosas que son
absurdas, irracionales, según la criatura vieja. Según la criatura. A ver, ¿qué me dices de Noé? Métete en un arca y junta... Esto es absurdo. 120 años desde vivir. Ok, entonces... Como dicen muchos, bueno, conozco yo uno que dice que tenía un proyecto de entrar a Tepito a hablarles la palabra. Al proyecto Tepito, sí, cómo no. Estás loco. O sea, no creo que el Señor le mande así nada más. En Tepito hay demasiada palabra. O sea, creo que es uno de los lugares que menos necesita palabra. Donde sobreabunda el pecado. O sea, Pablo dice, voy a ir a donde no les hayan hablado. Tepito, pues, ha de haber cualquier cantidad de iglesias y cristianos, porque es una zona socialmente muy lastimada. Sí, también hay iglesias de todo tipo. Ahí sí. Bueno, entonces les dejaron ir. Ok. Y trajeron el pollino a Yeshua y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Había que darle cumplimiento a Zacarías 9:9. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Obviamente estaban pues emparentados o familiarizados algunos de ellos con la profecía. El Salmo. Así es, también. Y pues muchos de estos que iban adelante y iban atrás, más adelante estarían ahí diciendo, crucifíquenle. Quieren un rey terrenal, querían un rey que les quite el yugo romano o que los sacara del yugo romano, y no basta con que nos saquen del yugo romano, necesitamos que nos saquen del yugo de Satanás. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Yeshua en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ahí en Betania había hermanos, ¿no? Lázaro, María, Marta y muchos otros y otras. Así es como tú y yo, y está prometido que los que dejan todo por Cristo tendrán muchos hermanos, muchas hermanas, madres, casas, ¿verdad? También mucha persecución. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Este versículo es muy controversial y muchos aquí han acusado a Cristo de que Cristo iba en contra de que había maldad, que había odio en él porque maldijo la higuera. Pero hay que verlo espiritualmente. ¿La higuera quién es? Israel. Es Israel. Ahora, cuando dice estas palabras, nunca jamás nadie coma fruto de ti, ¿quiere decir que ya desechó Israel? No, quiere decir que él ya, habiendo llegado, habiendo venido, ya la ley está cumplida. Y ya no hay manera ahí de encontrar propiciación. O sea, antes de Cristo sí había manera de encontrar propiciación divina, siguiendo la ley. Pero habiendo ya venido él, ya esta higuera ya dio su fruto, ya cumplió su fruto, ahora está siendo llamado el remanente de ambos pueblos, y claro, también va a salvar a su pueblo Israel, pero definitivamente los que sean verdaderos israelitas. Ok, entonces esto también lo podríamos trasladar al hombre viejo, ¿verdad? La mala higuera, que no dejemos que salgan sus frutos, porque este es un árbol malo, quiere dar frutos de muerte, ¿no? Ok, entonces hay que decirle esas palabras a la criatura vieja, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Ok, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo. Jesús, ya sabes, ya no mora en templos de piedra. En aquel tiempo sí, este templo era el templo de Dios, pero míralo cómo estaba. En el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ok, eso efectivamente en el templo terrenal ya no era. Como hoy, exactamente la iglesia apóstata es eso. Ventas, mercado. ¿Qué hay ahí? Es una cueva de ladrones. Le roban, así es. Ahora, esto hay que verlo también espiritualmente. La casa
la casa somos nosotros. Está llena de... Y si no hacemos morir a la criatura vieja, a la higuera mala, a la mala higuera, pues Dios no puede, no va a sentarse en su trono. Él quiere sentarse, ocupar el trono, la silla, pero si ve que estamos, ¿verdad?, pues viviendo como estos estaban viviendo, jamás va a ser eso. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pues sí, pero eso no implicaba que le obedecieran. Una doctrina la puedes admirar. Mucha gente dice, no, pues qué palabra tan bonita es la Biblia, y no la obedecen. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. Bueno, eso también sirvió para testimonio a ellos, ¿no? Porque ¿cómo es que profiere una noche antes una palabra y al otro día ya está seca? Ok. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste. ¿Perdón, Pedro? Se ha secado. ¿Perdón, Pedro? ¿Maldijiste? ¿Eso implica maldición? Decir nunca jamás implica maldición. Ok, hay una maldición interpuesta a Satanás y a su simiente, eso sí. Él no ha maldecido ninguna criatura ni nada. Ok. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Y no le contesta. Nada más le dice, tened fe en Dios para que tú puedas también, con la palabra, pues hacer morir y secar a la higuera que llevas dentro, esa higuera mala. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, ya sabemos que los montes son espirituales, los pecados, para poder pasar, y no dudare en su corazón, bueno, no en el corazón perverso y engañoso, sino creyendo con el corazón de Cristo. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora, ¿cuándo? Cuando Dios quiera. Por lo tanto, o por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Sí, y aquí la iglesia apóstata, ¿qué pide? Bienes materiales, ¿verdad? Y dice, y cuando Dios no se los concede, se enojan. Tú dijiste que todo lo que pidiéramos con fe me ibas a dar. Sí, pero no era fe. Bueno, ni era fe, ni era la forma de pedir. Y cuando estéis orando, perdonad. Muy importante, ¿verdad? Porque todo comienza con no estar enemistado con nadie. Si alguien está enemistado con nosotros, eso es bronca de los demás. Pero nosotros, si tenemos pues algo con alguien, pues perdonar. Y si está muy difícil, pues pedir ayuda, ¿verdad? Ok, porque esto es muy importante. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque para que las oraciones no sean estorbadas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí vemos que el perdón es un ejercicio diario. Nada de que ya te perdoné. Bueno, habrá ciertos casos de personas a los que ya, ¿verdad? Pero las ofensas continúan, las traiciones continúan, las malas caras continúan. Entonces vivir perdonando es equivalente a vivir en amor, porque el amor es amor de perdón en primer lugar. Y bueno, la autoridad de Jesús ahora para toda su iglesia, compartida y delegada. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. La mafia, completo, llegó la mafia y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? No solamente lo que hizo en el templo, o sea, todas las obras, ¿quién le dio la autoridad? Nadie se la dio, es su autoridad, así es. Y Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Ves cómo dijo, no le den las perlas a los puercos? Cristo ya sabía con qué intención venían estos. Entonces, pues, como en el caso también de la moneda del tributo, igual, ¿verdad? Mostró lo mismo. Yo también les haré una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y no contestaron, entonces, ¿qué dijo? Yo tampoco les contesto. Ok. Y bueno, aquí está la ocasión. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.
Eso fue nada más no darle perlas a los puercos, pero nosotros estamos hablando ya a toda criatura, ¿verdad? Y si alguien se muestra hostil, ya mejor ya no le digas nada, porque se te va a ir más encima. Así es. Sacudir los pies. Aquí está Luis para comentar. Bueno, este capítulo tiene dos anécdotas que han causado mucha polémica cuando alguien quiere encontrarle a la Biblia peros, ¿no? Que no son pocos. Así es. Uno es, ¿por qué Marcos dice que fue a desatar un pollino? Y la historia paralela dice en Mateo 21, ¿por qué dice que desató al pollino y su mamá, ¿no? Y cuando vamos a Lucas y a Juan, nos encontramos que también desata nada más al pollino. Entonces, para esa pregunta que surge, ¿por qué Mateo dice y Marcos no? Y Marcos no, la respuesta está porque es importante para el lector judío, ya que Mateo está destinado a los judíos, entender la profecía de Zacarías 9:9, que aclaraba el pollino y su asna, su mamá. Entonces, por ejemplo, una cosa que estábamos viendo aquí era que el Señor quizá podría ser tachado o calificado de que no cumplía la ley, pero en realidad la estaba cumpliendo, porque la ley, la Torá, demandaba que cualquier persona que no se separaran a las mamás de las crianzas por motivos de cuando todavía dependieran de ellos. Esa era una ley del Éxodo. Entonces pues, él estaba cumpliendo, tráiganla junto con su mamá, que se cumpla la profecía, y Mateo está haciendo eso para hacer énfasis al lector judío, la profecía se está cumpliendo. De hecho, Mateo es aparentemente el único evangelio que en hebreo se escribió, sí, más en griego. Así es, por lo mismo que tienen los destinatarios hebraicos, y en este caso pues apunta de esta manera, ¿no? Hay otra polémica curiosa que hay en este mismo capítulo, era la de la higuera, ¿no? La pregunta es, ¿cómo puede maldecir a una higuera si el versículo está diciendo de antemano que no era tiempo de higos? Bueno, es que Pedro, ¿verdad? Sí, bueno, el prejuicio, ¿no? Pero una cosa que podemos entender aquí es que el Señor siempre tenía la característica de las circunstancias, sacarles ventaja para dar una enseñanza. Y aunque él sabía que no era tiempo de higos, él más adelante lo dice cuando entra a Jerusalén mismo, dice: bueno, si conocieras lo que te puede dar paz, pero vendrán los días en que tus enemigos te rodearán y entenderás que no conociste el día de tu visitación. O sea, esa era la higuera, ¿no? No entendió el día de su visitación. Y va a dar fruto en la gran tribulación. En la gran tribulación. Pero mientras tanto no daba tiempo de higos, no había sido una nación fructífera. Entonces ya sabía el Señor no tanto la planta, sino que había una higuera que iba a representar, de acuerdo a Isaías 5, a Israel, y que había una señal de que no había hallado fruto cuando había venido a la tierra, ¿no? Y es curioso la maldición de esa higuera, porque otra pregunta polémica que se puede dar, gracias a Dios, respuesta, es en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, dice que maldice la higuera y en ese momento se seca, y en ese momento le preguntan, bueno, pues ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué se secó? Y es aquí en Marcos donde dice que fue hasta el siguiente día que volvieron a pasar y la vieron seca y dijeron, ¿qué pasó aquí? Y la respuesta también la vemos en los horarios de la Biblia, ¿no? Los judíos los romanos tenían diferente tenían horario. Entonces, los judíos no tenían necesidad de que les dijeran qué había pasado antes de las 6 de la tarde y después de las 6, porque ellos sabían su horario. Entonces, Mateo se sigue de corrido con la narración. Según el horario hebreo. Hebreo, así es. Marcos sí es necesario aclararles de que hubo un cambio de horario ahí después de las 6, porque fue un poquito más noche que llegó a la aldea de Betfagé, y ahí al pasar de las 6 hay ese siguiente día de Marcos. Bueno, es importante para que se arreglen las aparentes contradicciones entre un texto y otro. Muchas veces vemos que hubo testigo ocular y otras veces no fue ocular, sino que se lo contaron y lo puso. Así es, Mateo y Juan oculares y Marcos y Lucas discípulos de discípulos. Así es, no lo oyeron nada más. Así ok, es. Testigos. Ok, José. Pues ya dijo todo el hermano. No, adelante. Pero no a la mano. Bueno, con esto vemos realmente la palabra de Jesucristo se cumple a cabal, 100%. Cuando prejuzgamos sobre la palabra de Cristo, el diablo está dentro de nosotros. Sin embargo, lo más importante es creer, como dicen, sin preguntar, y hacer lo que marca las Escrituras, lo que marca los evangelios, porque pues, es la palabra de Dios. Sin embargo, por ejemplo, yo peleaba mucho con mis hermanas después, cuando hablaba ella, los testigos de Jehová
no tocan cosas del mundo, bueno, quiero decir de la Biblia, porque decían que eso es mentira. Y cuando tienen su propia Biblia, y exactamente, y cambian palabras. Ya yo de ahí, cuando comprendí y discutí con una de mis hermanas, pues ya de ahí yo dije, no, esto no es Iglesia de Cristo. Simplemente cambiar una coma, todo eso, tilde, ya es no es estar en contra, es estar en contra de ello. Y sin embargo, el mundo se rige así, las sectas, las religiones y todo. Y simplemente Jesucristo no es secta ni religión, sino es palabra del Señor. Así es. José Jiménez Cadena. Sí, hermano Elías, esto nos está indicando también de que debemos de ser y entrar a su obediencia, ser obedientes y llevar a cabo su palabra, no nada más escucharla, sino entenderla, aprenderla para poder enseñarla y llevarla a cabo y entrar a su disciplina. Así es. Amén. Dios bendiga. Todo por fe. Aquí está Marcela. Amén. También dispuesta a... Amén. Todo por fe. Es lo que aprendo aquí, que debemos tener nuestra fe, que Él nos da. Él es el bendito, amoroso, misericordioso Padre que nos da la fe. Entonces, Él no es el pollino. Él no es el pollino. El pollino somos nosotros y debemos cargarlo y sostenerlo y llevarlo. A Él llevar su palabra por todos los caminos. Va a sentarse nosotros. El rey se sienta en un pollino. Amén. Porque, claro, es lo que nos vino a enseñar también, la humildad. Sí. ¿Ya? Aquí está Rafa también. Mis hermanos, yo aquí lo que veo en el versículo 6, que nos está diciendo, ellos entonces le dijeron cómo Jesús había mandado y los dejaron. Aquí nos está también a nosotros mandando, pero nos está mandando a predicar, a llevarle el mensaje a todos por doquier, sin excepción ninguna. Va a haber muchas autoridades que nos van a decir, autoridades religiosas y autoridades seculares, que no lo hagamos. Que es contra la ley, ¿no? Que es contra la ley, ¿verdad? Sin embargo, el Señor es mayor que todos ellos y hay que obedecerle. Yo tengo una pregunta. ¿Qué hubiera dicho la ley del mundo cuando Abraham fue a subir al monte Moriah a Isaac? Pues que era un asesinato, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, eso de ir a sacrificar a su hijo, pues un criminal, es un crimen, ¿verdad? Sin embargo, el Señor tenía un propósito y ese propósito ya lo vemos que es la abundancia, pero la abundancia en las riquezas espirituales. Sí, definitivo. Qué bueno. Amén. Bueno, Richie, ¿algo te ha dicho Marcos esta tarde? Buenas tardes otra vez. Bueno, a mí hobby alegre estéril, me dicen tanto que yo sé que él tuvo hambre. Cuando yo llegué quiso comer unos higos. Y así nos dice a nosotros, ¿no? Así como paró a Job y tuvo amigos Job que lo guiaron, él nos dice a nosotros, por palabras de Ricardo, si yo te veo a ti, ahorita, y estás hecho una popo, mierda, y te atiendo y te voy, y pasan 3 años, y yo vuelvo a ti, y veo que tú sigues hecho una mierda, con permiso, Jesús es un caballero, y no te va a forzar a nada. Si tú te gusta tu lugar de mierda, ahí te quedas, pues ahí. Richie, Dios bendiga la clarividencia. Entonces, la idea estéril, ahí quedó. Y a Job sus amigos, sus cuates le dialogaban con él, ¿no? Hablaban con Job, ¿no? Así es. Y le hicieron ver a Job a través del tiempo de Dios. Que Dios hablaba en todo, ¿no? Las escrituras, en todo está Dios. Así es. No se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Así es, aún Satanás trabaja para Dios. Isaac. Que el poder de Dios es mucho mayor que la ley humana.
Bueno, rapidito nada más a lo que decían de Abraham, de por qué él fue y sacrificó con esa tranquilidad, por decirlo de alguna forma, a Isaac, ¿no? En alguna ocasión escuché que, bueno, en aquel tiempo estaban acostumbrados a hacer eso con sus hijos, porque pasaban por fuego a los hijos al dios Moloch. Entonces, culturalmente podría ser que Abraham lo hizo de la misma manera, entendiendo que, bueno, pues era parte de sacrificar a su hijo a un dios no conocido, ¿no? Pero la diferencia entre Moloch, completamente Satanás, y el gran yo soy, es la misericordia, ¿no? Donde fue que el Señor proveyó de ese cabrito y fue en holocausto en lugar de Isaac, ¿no? Entonces es hermoso, es la gran diferencia, es el Dios maravilloso que tenemos, ¿no? Un Dios de amor. Bueno, era nada más como para comentarlo. Y en cuanto a Marcos, pues lo que yo veo es, sé que también hay mucho más que se puede entender, como lo decía Luis, de Israel y todo, ¿no? De lo de este capítulo, pero yo me voy a como creo que el maestro nos habla a algunos, o en mi caso, ¿no? El decir, sé un pollino para que yo pueda llevarte en la vida, ¿no? Para que yo te enseñe mi camino. No seas una higuera estéril, ¿no? Dando los mismos frutos de la criatura vieja, ¿no? Porque vas a ser secado, ¿no? Vas a ser quemado. Y también pues el ver que deja de cuestionar, así como ese fariseo que siempre lleva uno adentro, ¿no? Deja de cuestionar lo que estoy haciendo y simplemente yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, bendito Maestro, porque en todo momento es su amor el que está con nosotros, ¿no? Precioso. Gracias. Pues mira, me quedo con esta invitación que hace tener fe en Dios, ¿no? Y la fe, bueno, pues sabemos que es por el oír y por el oír la palabra, ¿no? Hay que invitación a congregarnos y a estar en estudio. Gracias. Hermanos, o sea, yo voy sobre el templo de la purificación. El templo somos nosotros, la purificación, o sea, la debemos hacer porque no es el Señor que vende las palomas ni el que vende las monedas. Todo eso lo podemos ver en los amiguitos, ¿no? Que tenemos, debemos sacarlos para purificar nuestro templo. Amén, Señor. Sí. Y vemos ese templo tipifica la iglesia apóstata, ¿no? Cristianismo SADCB. Sí. Pati. Bueno, aquí vuelve a insistir el maestro que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y pues esto para mí ha sido la mayor enseñanza este día, con el propio Job, ¿no? Que hay un Job dentro de nosotros y que hay que combatirlo, que hay que poner arriba, en primer lugar, al Señor Jesucristo. Eso es todo. Así es. Bueno, esto fue Marcos 11, para que dejes que Cristo, cual pollinos que somos, monte sobre ti y te va a llevar a la Jerusalén de arriba, no a la Jerusalén de abajo, a donde hay muchos ya síntomas de la gran tribulación. Dios te bendiga en el nombre de Yeshua. Gracias a todos, Richie, Rafa, Marcela, Elisa, Rolando, Isaac, Chucho, Pati, Luis, José, Jiménez, Pedro. Dios te bendiga a ti que escuchas. Consulta la página En Polvo y Miseria para que puedas oír sana doctrina y empieces hoy a ser libre y tengas poder para que esa higuera seca que produce frutos de muerte no te lleven y empieces a vivir en los frutos del Espíritu Santo. Hasta la próxima. Yeshua te amo.